Bueno, hermanos, este tema que vamos a tratar hoy es tan importante que como decía un hermano, estamos caminando en un caminito tan angosto, hermanos, que hasta una palabra mal dicha puede ser una herejía. Una palabra, hermanos, mal interpretada puede ser herejía. Una falta de equilibrio en alguno de estos asuntos, podemos estar cayendo fácilmente en el error. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la encarnación del Verbo. Amén. La humanidad de Cristo. Todos los miércoles hemos estado hablando de la Trinidad y hemos estado tratando varios asuntos. La Trinidad antes de la creación, la Trinidad en la creación, la coexistencia de las tres personas de la Trinidad, la preexistencia del Hijo, antes de todas las cosas con el Padre. Y hace 8 días estuvimos compartiendo el ángel de Jehová, ¿sí? Que son las manifestaciones teofánicas del Señor Jesucristo antes de la encarnación. ¿Amén? Hoy vamos a hablar de la encarnación porque así como el Señor Jesucristo es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Hijo de Dios preexistente con el Padre, coexistente con el Padre antes de todas las cosas, pero también hijo de hombre engendrado en el vientre de María. Amén. Porque la Biblia habla del engendrar del Hijo de Dios antes de la creación, como la sabiduría de Dios. Amén. Es un día lo estuvimos completo. Pero la Biblia también habla del engendrar del Hijo de Dios en el vientre de María. Uno habla del aspecto de la divinidad del Hijo antes de todas las cosas. El Padre, conociendo a sí mismo, genera de sí mismo una imagen exacta del mismo, que es su palabra, su verbo, su gloria. Amén. Que estaba con Él desde antes de todas las cosas. Porque ese engendrar del Padre en el Hijo no es en el tiempo. Que no es que Dios llegó a conocerse en algún momento del tiempo, o que Dios en algún momento del tiempo no fue sabio, porque Cristo es la sabiduría eterna de Dios. Amén. Entonces un engendrar, un conocerse en la misma esencia del ser divino, que no es en el tiempo. Pero también la Biblia habla del engendrar del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, en el vientre de María, en el tiempo, haciéndose verdadero hombre. Entonces vamos a tratar estos asuntos. Acuérdense que el anticristo y el espíritu del anticristo niega especialmente este asunto, la humanidad del Verbo de Dios, la encarnación. Amén. Niega que Jesucristo ha venido en carne. Entonces vamos a leer hartos versículos, porque cada uno de los versículos que vamos a leer de alguna manera le va pisando un aspecto a la cabeza de la serpiente. Entonces es bueno tenerlos todos claros y que los tengamos anotados, porque uno no sabe, hermanos. Mire, yo me acuerdo que recién convertido, yo me encontré un testigo de Jehová y me dio un bombazo, hermanos. Me dio un argumento tan fuerte que yo duré casi unos días que no podía orar, porque lo que me dijo era tan fuerte que yo comencé a dudar en mi corazón que Jesucristo era Dios. Y eso entró en un conflicto. Entonces por eso es bueno tener todos los versículos sobre este asunto, hermano, porque en este asunto hay que ser bastante claro. Entonces vamos a leer el 1:14. Ya no vamos a leer el 1:1 ni el 1:2 porque son versos que ya hemos leído bastante, ¿no? Vamos a leer solo los que nos interesan en lo relacionado con la encarnación del Hijo de Dios. En el 14, 1:14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquel que estaba antes de todas las cosas, que estaba con el Padre, que participaba de la esencia divina, que era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. No vino sobre una carne, ¿no? Porque esa es una de las cosas que se ha distorsionado la palabra de Dios. Digamos, la nueva era habla de ¿qué? De que el Mesías es un espíritu que ha venido sobre ciertos hombres. Vino sobre Buda, vino sobre estos meses. Entonces el espíritu no vino sobre una carne, sino se hizo carne. Amén. Eso es bastante importante. Amén. Se hizo hombre. Amén. Mira cómo dice Juan. Y habitó entre nosotros. O sea, fue un hecho histórico, real, palpable, el cual ellos vieron, amén. Vamos a Filipenses, esto no lo vamos a profundizar porque lo vimos el domingo, solo quiero que lo tengamos como de base. Filipenses 2:5, y dice:
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mira, Cristo Jesús comienza a relacionarlo con el verbo, porque es la misma persona, dice, el cual siendo que en forma de Dios, o sea, participando de la misma esencia y naturaleza divina, no estimó eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que el verbo de Dios que estaba con el Padre eternamente no estimó eso, sino que dice que hizo algo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese despojarse a sí mismo no es que él dejó de ser Dios, hermanos, amén, sino que él no estimó el ser igual a Dios, sino que él voluntariamente decidió humillarse a sí mismo, porque imagínate, estaba en la gloria, estaba con el Padre, y él mismo, como un acto voluntario, antes de los tiempos, porque dice Pedro que él fue el cordero que fue inmolado desde antes de la creación. O sea que cuando Dios toma la decisión de crear al hombre, Dios sabía que el hombre iba a caer. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, Dios no solo se compromete a hacer a Adán y a Eva, sino que Él estaba comprometiéndose a redimir esa humanidad que iba a caer, porque Dios, como es omnisciente, ya lo sabía. Entonces Él toma la decisión de crear sabiendo que para poder redimir y cumplir el propósito eterno que había en su corazón, Él tenía que venir, encarnarse y humillarse como hombre e ir a la cruz por nosotros. Entonces dice, no estimó como el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira esta frase, y estando en la condición de hombre. Entonces comenzamos a ver algo que la Biblia habla bastante claro. El verbo que estaba con Dios, que era Dios, también participó de la naturaleza humana. Amén. Cualquiera que niegue ese asunto, hermano, es el espíritu del anticristo. No fue que Dios tomó apariencia de hombre, sino participó de la misma naturaleza humana. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, la encarnación del verbo de Dios. Y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en su naturaleza, hermanos, en su esencia, Dios no puede experimentar la muerte. Amén. Hay ciertas personas que se confunden cuando entran a estos asuntos porque no conocen, no entienden, no disciernen claramente la diferencia entre la divinidad del Hijo de Dios y la diferencia entre la humanidad del Hijo de Dios. Amén. Porque Cristo nunca dejó de ser Dios, pero desde el momento que Él viene el vientre de María, participa de la naturaleza humana y como hombre experimenta todo lo que los hombres experimentamos, igual a nuestra semejanza. ¿Amén? Entonces hay ciertas cosas que cuando Cristo habla, está hablando es de su humanidad, porque así como Él es verdadero Dios, también es verdadero hombre. Un ejemplo, cuando el Señor le preguntan que cuándo va a ser el final de los tiempos, me parece que esa es la pregunta. Y el Señor dice que nadie sabe, ni los ángeles saben los tiempos que Dios puso en su solo potestad, ni siquiera el Hijo del Hombre conoce. Entonces, Él en su esencia divina todo lo sabe, pero en su humillación como hombre, Él se limita a lo que estamos leyendo. Él no usurpa la divinidad, Él como la palabra en el griego dice, Él se anonada a sí mismo. ¿Para qué? Para poder venir a hacer una obra como hombre. ¿Por qué como hombre, hermanos? ¿Quién fue el que pecó delante de Dios? ¿A quién engañó la serpiente en el huerto del Edén? Y mira lo curioso, hermanos, cuando el Señor viene a reprender a Adán y a Eva y a la serpiente, ¿cuáles son las palabras para la serpiente? Voy a poner enemistad ¿entre quién? En tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, ¿qué va a hacer? Va a aplastar la cabeza de la serpiente.
Entonces Satanás desde un comienzo sabe que la obra de redención que Dios va a hacer a través de la humanidad, en el cual Él va a perder toda su autoridad, todo su poder, todo su dominio, y va a ser a través de un hijo de Eva. ¿Por qué creen que Caín mató a Abel, hermanos? ¿Por qué Satanás llenó de odio el corazón de Caín para que él matara a Abel? Porque Satanás se acordaba de la profecía que Dios mismo le había dicho, que un hijo de Eva iba a destruir su poder, su autoridad, su dominio. Entonces por eso Satanás odia y atenta todas las veces que él puede, a través de la herejía y el error, atenta contra la humanidad de Cristo. Amén. Porque él supo desde el comienzo que era un hombre el que lo iba a vencer. Amén. Un hombre iba a ser el instrumento de Dios para aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces Satanás no gusta a la humanidad de Cristo. Miren, hermanos, Cristo no venció a Satanás como Dios, porque como Dios hubiera podido hacer así y se desaparece. Él lo venció en su humanidad. Eso es algo que no le gusta a la serpiente. ¿Por qué? Porque el hombre es inferior en poder a los ángeles. Amén. Y Cristo se hizo inferior a los ángeles, siendo Dios. Mira cómo lo dice 1 Timoteo, esa frase, y hablando del misterio de la piedad, hay una frase bastante preciosa que dice Pablo acá. 1 Timoteo, ahí adelantico, hermanos, capítulo 3, versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Mira cómo dice Pablo. Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se manifestó en carne. Los judíos le decían al Señor: pero tú siendo hombre, te haces como Dios, hijo de Dios. Pero era al contrario, hermanos. Dios, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. ¿Cómo? Un misterio, hermanos. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Para los hombres, hacerse Dios es una locura. Para Satanás, hacerse Dios fue una locura. Fue la caída, fue la soberbia que llenó su corazón. Pero Dios, en la persona del Hijo, se hizo carne. Qué cosa preciosa, ¿no? Entonces vamos a ver algunos pasajes que hablan de la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo como hombres, que son muy buenos tenerlos claros, hermanos, y diferenciar que ahí está hablando de la humanidad de Cristo. Entonces, todo hombre tiene que nacer, amén, como hombre. Entonces vamos a leer un pasaje en Gálatas, verso 4. Mira cómo dice Pablo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, eso que Dios le había prometido a Eva, que le había dicho a Eva, y le había dicho a la serpiente, llegó el momento que eso se cumplió. 4000 años después, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Mira esta palabra, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese fue el verbo se hizo carne. ¿Cómo? En el vientre de María, bajo la ley, cumpliendo la ley, como cualquier hombre judío, amén. Pero ese hombre judío también en la profecía Isaías había dicho que: he aquí la Virgen dará a luz un niño, y su nombre será ¿qué? Emmanuel. Verdadero hombre, nacido de una mujer virgen, pero también verdadero Dios. Dios con nosotros. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes que hablan de cómo el Señor creció, cómo se desarrolló como hombre. Amén. Entonces vamos a leer Lucas 2, versículo 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, ahí es donde se cumple lo que decía Pablo: nacido nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando cumplieron los días, hicieron el sacrificio, lo presentaron, ¿sí? Lo que leímos el domingo. Y ahora dice: volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño que crecía y se
fortalecía, como cualquier otro hombre, hermanos. El niño crecía, se fortalecía, y mira esta palabra, y se llenaba de sabiduría. En cuanto Él es la sabiduría de Dios coexistente con el Padre, Él es toda la expresión del conocimiento del Padre. Él es la sabiduría plena, el conocimiento pleno de Dios mismo. Pero en cuanto a hombre, crecía y se llenaba de sabiduría. O sea, como un niño que va al colegio y aprende esto, y aprende esto, y aprende esto. Amén. Verdadero hombre. Qué misterio, ¿no? Como dice Pablo. Grande es el misterio de la vida. Me dice, y la gracia de Dios era sobre él. O sea que a pesar de que era un niño, Dios lo ayudaba, lo bendecía. ¿Quién sabe cómo? Lucas escribió por el testimonio de María. O sea, Lucas no estuvo ahí, pero dice que Lucas indagó y preguntó en todos aquellos que estuvieron involucrados en la vida del Señor Jesús. O sea que estas palabras posiblemente venían de la mano de la boca de María o de alguno de los hermanos que estaban con el Señor Jesucristo. Misterioso. Ahí más adelante, en el 52, cuando el Señor se desaparece, que se queda en Jerusalén y sus padres vuelven. Mira cómo dice en el 50. Mas ellos, en el 49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Él habló. Aunque era niño, aunque tenía 12 años, era consciente de su llamado mesiánico. Amén. Él era consciente, como hombre fue consciente de la existencia que Él estuvo con el Padre, consciente, amén. Porque la humanidad de Cristo no anuló su divinidad, amén. Ni su divinidad afectó su humanidad. ¡Qué misterio! Pero así lo dice la palabra, amén. Y dice, mas ellos no entendieron las palabras que Él les habló, y descendió con ellos, y volvió ¿a dónde? A Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Estos pasajes son claves, ¿saben por qué, hermanos? Porque después en la historia comenzaron a decir que no, que Jesús fue a la India, que Jesús fue a tal lado. No hay ningún dato histórico que compruebe esos relatos, hermanos. La Biblia siempre dice que vivió ¿dónde? En Nazaret. No dice que fue a aprender al Tíbet, ni que fue a aprender con los no sé quién, no. Siempre que la Biblia habla de Jesús histórico, habla de Nazaret. Esos son cuentos influenciados por demonios, hermano. El señor José J. Benítez, que es el escritor del Caballo de Troya y de todos esos libros que han sido bestseller, que hablan de la vida de Jesús, de que fue por allá, de que se casó, de que ha hecho una cantidad de cosas. Este hombre practicaba el ocultismo, hermano, y dice que recibió estos libros en estados de trance, guiado por medios. ¿Qué son esos medios, hermanos? Demonios que vienen a presentar otro Jesús. Lo que Pablo decía, hermano. Pero la gente, como no lee la Biblia, entonces como no aman la verdad que hace Dios, les entrega un espíritu y los engañan, hermano. Y comienzan, y después de pasar de ser novelas, la gente termina creyendo que era algo real, histórico, hermano. Se levanta cualquier evangelio y la gente va atrás de él a ver qué pasó, qué dice. Pero cuando se comprueba la historicidad, el valor, la autenticidad, son cosas que no valen ni siquiera la pena leer. Entonces esos datos nos hablan de la encarnación del Verbo, de la historicidad de Él. Entonces ahora pasemos ahí a Mateo 13, hermano, que nos habla un poco más de Jesús, de la familia de Jesús, de dónde vivía, que son datos que son buenos tener, hermano, conocer. 13 del 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue allí y venido a su tierra. Siempre lo ubican en donde, en Nazaret, como el lugar donde vivía. Por eso le decimos Jesús de Nazaret. Nazareno que era de Nazaret, no que había hecho el voto de Nazareo del Antiguo Testamento, como Sansón o como otros, no. Era del lugar donde él vivía. Dice, y se fue de allí y venida a su tierra,
les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, mira lo que decían estos hombres, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Claro, no que ellos eran los que lo habían visto que crecer como niño, como joven, al lado de su madre, al lado de sus hermanos, tal vez hasta trabajar lo habían visto, hermano. Para ellos era un conflicto que este hombre tan sencillo, tan normal, comenzara a enseñar, comenzara a hacer milagros. Generalmente para que un muchacho enseñara, para que un hombre enseñara, tenía que meterse en la escuela de los fariseos, de los escribas, llevar una vida religiosa, estricta, dedicada, pero era un privilegio para muy pocos, hermano. Entonces cuando veían al Señor enseñar, era extraño, era un conflicto para ellos. Y mira lo que dicen, y estos milagros, ¿no es este el hijo del carpintero? Mira, ahí vemos que José era carpintero. Mira, dice, ahora va a comenzar a hablar de la madre de él. No se llama su madre María, y no solo de su madre María, sino comienza a hablar de sus hermanos, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Mira, este Jacobo y este Judas son los escritores de las epístolas, ¿sí? De la epístola de Jacobo, que Jacobo es lo mismo que Santiago, es lo mismo, y Judas, que ellos no le creyeron al Señor al comienzo de su ministerio, pero después de su muerte y su resurrección se convirtieron. Y mira lo que dicen, no solo tuvo 4 hermanos, sino dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Parece que la historia, la tradición da los nombres y todas de las hermanas del Señor. La Biblia no nos dice. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y mira esa palabra. Y se escandalizaban de... ¿Sí? Entonces ahí comenzamos a ver por la Biblia cómo la Biblia habla del lugar donde él vivía, de la familia que él tuvo, como cualquier hombre, hermanos. La Biblia habla que el hombre, el ser del hombre, está compuesto por 3 partes, amén. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ver los versículos que hablan de esas partes del Señor Jesucristo para ver cómo Él participó plenamente de la naturaleza humana semejante a nosotros, amén. Entonces la Biblia dice que Él tenía espíritu. Mire cómo lo dice ahí en Mateo, más adelantico, hermanos. Cuando Él estaba en la cruz, mira cómo lo dice, cuando Él falleció. Mateo 27:50. Mas Jesús, es cuando estaba en la cruz, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué? Entregó el espíritu. La Biblia habla del espíritu humano que es creado por Dios. Cuando Él habla ahí cuando crea a Adán, dice que y sopló alientos de vidas. Le dio vida a su espíritu, le dio vida a su alma, le dio vida a su cuerpo. Entonces la Biblia habla del espíritu humano, pero también la Biblia habla del espíritu eterno de Dios, coexistente con el Hijo y con el Padre. Amén. Entonces, aquí el espíritu que Él entregó es el espíritu del hombre, porque el hombre muere y el espíritu vuelve a Dios, quien lo creó. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Entonces ahí vemos que Cristo tenía espíritu humano, también tenía alma humana. Leámoslo, hermanos, ahí en Mateo, ahí atrásito, 26:38. Estamos viendo la plenitud de Cristo en su humanidad, semejante a nosotros, participantes del espíritu, del alma y de su cuerpo. Participaba, él tenía. 26:38. Entonces Jesús les dijo, eso fue en la escena de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, el Señor tenía alma, tenía sentimientos, tenía voluntad, amén, tenía emociones, tenía el intelecto, manejaba su memoria, como lo que leímos ahorita, y crecía en sabiduría, un aspecto del alma, amén. Entonces mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ahora vamos a ver del cuerpo de Cristo. Mira cómo lo dice Juan en su primera epístola. Primera epístola de Juan,
capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que los creyentes tienen la responsabilidad de probar lo que se está hablando. Si alguien dice que es profeta, no hay que comer entero, hay que probar lo que este hombre está enseñando. Todo, aún lo que nosotros decimos acá hay que probarlo por la Biblia, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a ser buenos bereanos. ¿Sí se acuerdan de los cristianos de Berea? Que todo lo que enseñaba Pablo, todo lo cogían con la Biblia a ver si era verdad lo que estaba diciendo Pablo. Nosotros debemos aprender a ser así, buenos bereanos. Examinar todo por las Escrituras. Mira lo que dice Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que todo espíritu que confiesa que Jesucristo fue hombre es de Dios. Que participó en la naturaleza del ser humano semejante a nosotros es de Dios. Que vino en carne habla del cuerpo humano de Cristo Jesús. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Mira que el espíritu del anticristo se caracteriza en esto, en que no confiesa la humanidad del verbo de Dios, en que no confiesa que se encarnó, sino lo desencarna. Lo que decíamos ahorita, que el Cristo vino sobre una persona, que el Cristo vino sobre otra persona. ¿Qué está haciendo? Desencarnándolo del Jesús de Nazaret y llevándolo a cualquier persona. Miren, hermanos, Cristo significa no la unción, sino Cristo significa el ungido, porque solo hay un ungido por Dios. Amén. Porque hoy en día se han levantado falsos cristos. ¿Sí los han leído? ¿Sí los han escuchado? Yo hasta puse videos en la página donde hay varios, los muestran cómo hablan, lo que dicen, y esos son pocos porque hay muchos más, hermanos. Pero el único Cristo, el único ungido fue Jesús de Nazaret, amén. Verdadero Dios, eterno con el Padre, pero también verdadero hombre. Y el anticristo, el espíritu del anticristo, niega esa realidad, la cual la iglesia debe sostener, defender y conocer, hermanos, amén. Entonces Cristo fue verdadero hombre, con espíritu, con alma y con cuerpo, amén. Entonces, pero sin pecado, amén. Semejante a nosotros, pero sin pecado. Por eso cuando en el nacimiento del Señor no podía intervenir el varón, iba a ser un hijo de la simiente de la mujer, por obra del Espíritu Santo, porque el varón es el que transmite el pecado. Entonces vamos a ver ese aspecto de la humanidad de Cristo sin pecado. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 4. Dice 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que participó de nuestra misma naturaleza, semejante a nosotros, que fue probado en todo, que vivió en las condiciones como cualquier ser humano, aún tal vez en condiciones más difíciles, de escasez, de pobreza, probado en todo, hermanos. Amén. Mire, dice, sino uno que fue tentado en todo. O sea, de todas las clases de tentaciones que existen, por todas pasó el Señor, según nuestra semejanza, pero ahí está la diferencia con Adán y con el resto de seres humanos, pero sin pecado. Esa es la diferencia de Cristo. No solo lo dice el autor de la epístola de Hebreos. Volvamos otra vez a la epístola de Juan, primera de Juan 3:5. Mira cómo lo dice Juan. Y sabéis que Él apareció. ¿Cuál era el trabajo del Señor Jesús? Para quitar nuestros pecados. Y mirad cómo sigue. Y no hay pecado en Él. Si Él hubiera pecado una sola vez, hubiera muerto y sido juzgado. ¿Por qué? Por su pecado. Pero en Él no hubo pecado. Amén. Vamos a leerlo en muchas partes porque estas cosas hay que tenerlas claras. Romanos 8:13, hermano. Acuérdense que para que el cordero fuera sacrificado, el cordero no tenía que tener ¿qué?
ningún defecto. Así fue el Señor Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, lo que es imposible para nosotros en la carne por la ley, que la ley dice no harás, no harás, y nosotros por la carne que es débil hacemos y hacemos. Entonces, Dios nos mostró que ningún hombre era justo, ningún hombre era bueno, que ningún hombre podía justificarse delante de él. Pero Dios ya tenía un as bajo la manga, que era su Hijo. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo, ¿sabes la qué? Encarnación del Verbo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? En su misma carne condenó al pecado en la carne. Por eso Satanás no gusta la humanidad de Cristo, porque Satanás no pudo hacer lo que hizo con Adán y con Eva. Mire lo curioso, cuando usted compara la tentación del Edén con la tentación que el Señor sufrió con Satanás los 40 días que estuvo en el desierto antes de comenzar su ministerio, son las mismas tentaciones, son el mismo espíritu de la serpiente queriéndolo llevar a comer del árbol del bien y del mal. Pero Cristo no se dio, fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado, y condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, en su humanidad. Por eso Satanás no gusta esto. Seguimos, Mateo. Ahora vamos a ver el testimonio de unos hombres. Vamos a ver el primero testimonio de Judas, Mateo 27. Miren lo que dice Judas, el mismo que lo entregó. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, en el 4 ahora, diciendo, mira lo que decía Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, no, las palabras terribles de estos hombres, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero el mismo Judas reconoció que él había entregado sangre inocente. Y mira, Poncio Pilatos también dice él de eso, ahí en el 27-24, 27-23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que le hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este, ¿qué? Justo. Allá vosotros, sin pecado. Aún la profecía decía eso. Leamos un poquito Isaías 53. Él se lavó las manos, pero eso no lo justifica delante de Dios. Porque el Señor le molestó a la esposa y no la dejaba dormir para que él no lo hiciera. Y no quiso escuchar a su esposa tampoco. Isaías 53:9. Mira cómo la profecía aún lo dice. Y se dispuso con los impíos su sepultura. A la derecha y a la izquierda de él había dos ladrones impíos. Ellos iban ahí por sus propios pecados. Mas el Señor no. Mira cómo dice acá. Mas con los ricos fue en su sepultura. Aunque nunca, mira esa palabra, hermano, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Eh? Semejante a nosotros, pero ¿qué? Sin pecado. Aún su padre dijo, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Miren, hermanos, Dios nunca le alcahueteó, le ocultó el pecado a ninguno de sus siervos. Ni a Moisés se lo ocultó. Pecó, se puso bravo, golpeó la roca, no entra a Canaán. A David pecó y sacó a luz el pecado de David. Y está escrito en la Biblia. Dios nunca le ocultó el pecado a los hombres. Amén. Entonces, si su hijo hubiera pecado, seguramente el Padre lo sacará. Pero él vivió santa, piadosamente. Y decía, este es mi hijo amado. Mira, leamos un pasaje de la misma boca del Señor Jesucristo.
Juan 8:46. Mira estas palabras. Yo creo que tal vez ninguno podríamos decir estas palabras. Solo el Señor. Cuando uno mira la vida de otros hombres en la historia, hermano. Yo le subí en estos días un video de Mahoma que cuenta las peripecias de este hombre. ¿Y para qué les digo? Casi todos los hombres tenemos una vida oculta desagradable, fea, llena de pecado. Todos, hermano. Cuando tú le esculcas la vida a cualquier hombre, siempre tiene, hasta que, bueno, se convirtió a Cristo y con el tiempo el Señor, pero aún así tenemos nuestra cola. Cambia el Señor, ¿no? Tanto que sus hermanos que vivieron con él así desde chiquitos, cuando habla Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Si hubiera pecado, Santiago hubiera sabido. Claro, porque ¿quién más conoce el pecado de uno si no son las personas que viven con él? Mira lo que el Señor les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién podría decirle eso? ¿Ah? Preguntó el Señor. Sí, preguntó el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie le dijo, hermano. Donde el Señor hubiera pecado, imagínate, los fariseos, ellos lo hubieran dicho. De una vez, no se lo hubieran perdonado. Pero no había nada, hermano. Cuando fueron a buscarlo así, a escondidas, el Señor les dice: ¿pero por qué vienen con palos y con estos? Como si vinieran a coger un ladrón. O cuando le preguntan al Señor sobre lo que había hecho, dice: todo lo que yo he dicho los he dicho en el templo frente a todos. No habló nada en oculto, o sea, no le podían juzgar por algún pecado de él. Amén. Entonces, hemos visto la encarnación del Verbo, su nacimiento, cómo creció, cómo maduró, su familia, dónde vivió, cómo vivió, sin pecado. Amén. Pues vamos a ver otros aspectos de la humanidad de Cristo, del Verbo encarnado. Su muerte, como hombre, amén, porque Dios no puede participar de la muerte, amén, en su humanidad, amén. Vamos a leer primero a los Corintios 15. También podemos decir de la humanidad de Cristo y de la encarnación del Verbo, que curiosamente la Biblia guardó cuidadosamente la genealogía de Cristo. Mateo dice: Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén, en la carne, descendiente de ellos. ¿Por qué? Porque a David se le prometió que un hijo suyo iba a ser reino. Dios iba a poner un hijo de su, y su reino sería sempiterno y por los siglos. Y que nunca sería quitado el trono de su mano. ¿Amén? Eso habla del Mesías rey que había de nacer de la simiente de David. Y Abraham, ¿se acuerdan de la promesa de Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no solo porque eso lo hace Mateo, pero Lucas muestra la genealogía de Cristo desde Adán. Ustedes no han visto que hay unos libros de la Biblia que son hasta densos para leer, porque genealogía tras genealogía tras genealogía, que uno como que mira cuando acaba y salta todo ese pedazo para seguir. ¿Por qué el cuidado del Espíritu Santo? Por la profecía de Dios a él. ¿Sí? Porque era un hombre y Dios iba a permitir, no iba a permitir que la descendencia de ese hombre que se perdiera. Entonces fue muy cuidadoso. Los judíos y los antiguos eran muy cuidadosos de guardar su genealogía, su descendencia, su linaje. ¿Amén? Todo para mostrar el linaje nacido de la carne, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento en él. Entonces, 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba, hermano? No es el evangelio que hoy en día se predica. El cual también recibisteis. Y no solo hay que recibir el evangelio, no solo hay que creer en el evangelio, sino que en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos si no creísteis en vano. O sea que la persona que no se le predique el evangelio y que no permanezca en el evangelio, o sea, creyendo en él como está en la escritura, tal vez no es salvo. O sea, Pablo está hablando de esto. Dice, si no creéis en vano. Pero ¿cuál era el evangelio? ¿Cuál era la predicación de Pablo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, la muerte de Cristo se ciñó a lo que Dios había profetizado, como el mismo Señor le dijo a los discípulos, y comenzó a mostrarles que era necesario, como decía Moisés, la ley, los profetas, los salmos, que Él fuera a la cruz, que Él muriera. Mire, dice, que fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo humano. Amén. Su espíritu fue entregado. ¿Y su alma descendió a dónde? Al Hades. ¿Al lugar de qué? De los muertos. La Biblia habla de eso, hermano. No es como por ahí dicen que Cristo no murió, sino que le dio un paro y que lo bajaron de la cruz. De esos paros que a veces dan que la persona no muere, pero no, algo así. Porque eso dicen, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo murió, menos que resucitó en carne. Ellos miran todos los asuntos. Dice que fue sepultado y que al tercer día ¿qué? Resucitó conforme a las Escrituras. Pero mira que hay más partes en la Biblia que hablan no solo de la muerte, sino que hizo cuando el Señor murió. Entonces leamos 1 de Pedro 3:19, porque el Señor mismo dijo que he aquí viene la hora que aún los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que creyeren serán resucitados para vida eterna. ¿Sí se acuerdan más o menos? Decía 1 de Pedro 3:19, pero no solo le predicó a los muertos, sino también dice la Biblia que le predicó en espíritu a los ángeles que ahí están en prisiones. 3:19, leámoslo. Dice, en el cual, bueno, desde 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, no como los católicos que lo crucifican cada domingo, no, una sola vez por los pecados, ¿qué? El justo, o sea, sin pecado, Cristo, el verbo de Dios, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto ¿en qué? En la carne. No en su divinidad, sino en su humanidad, y su cuerpo igual fue sepultado, dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, o sea, cuando Él murió, ¿qué hizo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvos por agua. Aquellos espíritus, ¿se acuerdan? Aquellos hijos de Dios que se mezclaron con las mujeres, de las cuales nacieron aquellos gigantes, los nefilim, ¿sí? Esos ángeles son los que están en cárceles, y a esos fue a predicar el Señor. Pero también le predicó a los muertos, él mismo dijo, ¿no? Mira lo que dice Hechos, hermanos. Murió, su cuerpo fue sepultado, su espíritu fue entregado a Dios, y su alma fue al Hades, como cualquier hombre, hermano, pero sin pecado. Por eso Dios le resucitó, mostrando que Él era el Hijo de Dios, santo, perfecto. Dice 2:25. Vamos a leerlo del 23, hermanos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Dios lo resucitó, ¿por qué? Porque era imposible, porque Él era santo, porque era perfecto, porque había cumplido todo el propósito de Dios, había juzgado el pecado, había vencido a Satanás en su humanidad, en su debilidad. Porque David dice de Él, o sea, David había profetizado, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne, ahí va de su muerte, de la sepultura, de su cuerpo, descansará en esperanza. O sea, él sabía que él iba a la muerte, pero el Padre le había prometido que resucitarlo, hermano. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. O sea, el Señor no permitió que su alma quedara en el Hades, el Padre. Ni permitirás que tu santo, ¿qué? Vea corrupción. Al Señor no le pasó lo que le pasó a Lázaro, que al cuarto día, ¿qué?
su cuerpo ya se estaba corrompiendo, ya olía feo. El Señor no, al tercer día fue resucitado. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces habla de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Verdadero hombre que murió, padeció por nuestros pecados, pero venció a Satanás, venció el imperio de la muerte, venció el pecado, nos libró de la ley y Dios lo resucitó. Amén. Vamos a leerlo también. Está en Lucas 24, hermanos. Y este pasaje es precioso porque los testigos de Jehová no creen que el Señor resucitó en carne. ¿Lo has escuchado? Yo lo he escuchado. Ellos niegan la carne, el Señor resucitó. Creen que es un espíritu, una apariencia. Pero mira lo que el Señor cuando se le aparece a sus discípulos, 24, 36, tan clara que es las Escrituras. Por eso le decía, hermano, que cada uno de estos versículos es tan claro porque alguna parte de la serpiente le pisa. Uno de estos versículos, porque tienen ciertas ideas infundadas por el enemigo. Porque acuerden que hay hombres que son enseñados por espíritus de demonios. Cuando los hombres no se sujetan a la palabra de Dios, le abren su mente al mismo demonio, hermano. Y hay espíritus de demonios especializados en enseñar doctrinas. Y las doctrinas que Satanás inspira, el espíritu del anticristo, se caracteriza porque siempre o va en contra de Cristo o va en contra de la obra de Cristo. Siempre, hermano. Si no es la persona de Cristo, comienza a malformar el evangelio de Cristo. Entonces ya no es suficiente la cruz, sino añade obras. Ese venenito, como decía un hermano, si tú tienes un vaso con agua y le echas 2 gotas de cianuro, puede ser agua, pero con cianuro igual te mata, hermano. Usan la Biblia, pero detrás está el veneno de la serpiente. O destruyendo la persona divina del Hijo, o la humanidad del Hijo, o destruyendo la obra de Cristo. Siempre ahí está el conflicto de Dios con el diablo. Entonces mira cómo el Señor se les aparece a sus discípulos. Yo pienso que Él dice ciertas palabras porque Él sabía los conflictos que iba a vivir la iglesia doctrinalmente, hermanos. Y Él prepara aún todos los detalles para esa guerra. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, después de resucitar, ¿no? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Recuerden que ellos estaban con temor, no querían ni salir porque lo habían crucificado, no sabían si era verdad que había resucitado, se les había aparecido a unas mujeres a los que iban en el camino a Maús, y Él viene, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Pero Él les dijo, y estas palabras del Señor nos libran del error y del engaño, hermanos. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vosotros estos pensamientos? O sea que Él era un espíritu. Mirad mis manos y mis pies. Un espíritu no tiene manos ni pies, hermano. Era Cristo en su humanidad resucitado y glorificado. ¿Ven? Porque así Cristo ya resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorioso, transformados. Más o menos semejante al que vamos a tener nosotros cuando el Señor vuelva y nos resucite, nos reúna con Él en los aires. Amén. Nuestro cuerpo va a ser humano pero glorificado. Que va a ser la diferencia de los creyentes que van a estar en el milenio a las naciones que queden acá en la tierra, sobre las cuales la iglesia va a reinar, porque ellos van a quedar con los mismos cuerpos de carne débil, con el pecado. Ya los cristianos no, hermano. Amén. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no otro, hermanos. El mismo que había muerto, el mismo Hijo de María, engendrado en el vientre de María, era el mismo Jesús Nazareno. Amén. Palpad y ved. Mira cómo dice el Señor mismo, como que librándonos de los engaños de la serpiente. Porque un espíritu ¿qué? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos, o sea, como que ellos como que les dijo eso, y mírenme las manos y mírenme los pies, y no solo eso, y como todavía
ellos de gozo, mira estas palabras, no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, o sea, como para reafirmar la fe de estos hombres, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de él. Qué cosa preciosa, ¿no? Cristo murió, su espíritu fue entregado al Padre, su alma le predicó a los espíritus, su cuerpo fue enterrado, pero resucitó en cuerpo humano, glorificado, pero que se podía tocar, palpar, que comía, que ellos lo vieron. Amén. Y mira cómo dice, ahora ese mismo que murió, que resucitó, ¿qué? Ascendió a la gloria, hermano. El mismo, no otro. No un espíritu. Mira cómo lo dice Hechos. Porque estas cosas, hermano, hay que tenerlas claras por los tiempos que vivimos. Hechos 1. Y estas frases hay que recalcarlas, hermano. Hay un proyecto Illuminati que está preparando, hermano, una aparición así gloriosa del Mesías de todas las religiones. Proyecto Blue Wing. Búsquenlo en internet, lean, hermano. Hasta un arrebatamiento falso, no van a desaparecer personas. Aquí va a aparecer así como en el Cristo del catolicismo, en la India va a aparecer así. Según los lugares, hermano, una imagen que están preparando hacer con una tecnología, hermanos. Proyecto Blue Ring. Yo creo que lo tengo algo en la página de eso, hermano. Lo están preparando. Vamos a leerlo del 9, hermano. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mira esta frase, hermanos. Este mismo Jesús, no otro, hermanos, no otro. Hay que tener cuidado por los tiempos que vivimos, hermanos. Cualquiera que diga que Jesús el Mesías es un mentiroso, hermanos. Porque solo hay un Jesús, el Cristo, amén. ¿Y ese qué? Ese mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo. O sea, y ellos vieron, hermanos. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesucristo, el Verbo encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre, murió, fue sepultado, resucitó, pero ascendió al cielo, amén. ¿Para qué? Mira cómo lo dice Efesios 4. Y ahorita al último leemos unos pasajes de eso de la venida del Señor. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ascendió, amén. Aquel que murió, resucitó, se presentó a sus discípulos en carne, ¿qué dice? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira cómo explica Pablo. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es, miren, hermanos, es el mismo. ¿Sí ve cómo la Biblia resalta eso? Es el mismo, porque Satanás quiere desvincularlo. La Biblia recalca, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y ahora es que ese mismo que subió es Señor y Cristo, y toda potestad le da en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Ese hombre que murió, ese hombre que se sacrificó. Satanás quería subir a los cielos, pero Dios se hizo hombre y como hombre venció, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Eso quiere decir, lo llenó todo. Amén. Él, hermanos, ahora participa la gloria del Padre, aquella con la que Él ya estaba antes de la encarnación, ¿sí se acuerdan de esos pasajes? Pero no solo como el Verbo eterno divino, sino ahora participa la gloria
como el hombre glorificado. Qué cosa preciosa, hermano. Ahora, como dice la canción de Chile, ahora hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Qué cosa preciosa, hermano. Cual sumo sacerdote entró con, leámoslo, Hebreos, hermanos. Hebreos 9:12. ¿Cómo lo dice la escritura? Para que lo tengamos así bien claro. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, en la misma gloria de Dios, hermano. Habiendo tenido, ¿qué? Eterna redención. Entonces Cristo está allá y ofreció su sangre y ahora es cual sumo sacerdote, que es también un aspecto de su trabajo, ahora celestial, ahora glorificado. Amén. Mira cómo dice Apocalipsis 3:21, Apocalipsis. Al que le venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese que murió, que resucitó, que ascendió, ahora está ¿qué? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué? Esperando que todos sus enemigos caigan al estrado de sus pies. Amén. Entonces, hermanos, este Jesús, este mismo Jesús, el Verbo encarnado, que vino como hombre, vivió como hombre sin pecado, murió, resucitó, ascendió, ahora está sentado a la diestra, Padre. Este mismo que volverá, no otro, hermano. Y su aparición será tan gloriosa, hermanos, que nosotros mismos, cuando Él vuelva, seremos arrebatados y estaremos con Él en el aire. Vamos a leer esos pasajes, hermanos. Porque dice la Biblia que vienen tiempos donde les van a decir a los hermanos, venga, aquí están, vengan. Y se dicen, vayan al desierto, no vayas. Y se dicen, ven allí que aquí está, no vayas. Porque lo que dijo los ángeles, hermanos, ese que subió, a sí mismo vendrá. Mira, antes de que le cierren Apocalipsis, mira cómo lo dice ahí en Apocalipsis. Ahí en el 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y no va a ser ese efecto de imágenes que piensan hacer, no, hermanos. Todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. Sí. Amén. Mira cómo lo dice en Mateo 24, hermanos. Y con ese acabamos. ¿Mateo? Esto es para los tiempos que vivimos, hermanos. Donde ya no solo se va a manifestar, no se está manifestando el espíritu del anticristo. El mismo anticristo se va a manifestar. Ya casi lo vemos salir. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál? La gran tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que va a haber unos eventos, hermano, que nosotros no nos imaginamos. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso va a ser, hermano Gino explica eso en Apocalipsis, eso va a ser algo tremendo. Dice, entonces, después de la tribulación, no es antes, hermano, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Resalten esas palabras porque estamos hablando de ¿qué? De la humanidad de Cristo, del Verbo. Y Él vuelve como hombre, hermano, en el cielo. Y entonces, otra vez lo que dijo Juan, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán, o sea, todos los hombres le verán. ¿Cómo? No sabemos. Hay gente que dice que es internet, que nada, hermanos.
es Dios, hermano. Y cuando Él venga a la tierra ni siquiera va a ser redonda porque va a ser enrollada como una cortina, eso va a ser algo. El Señor va a ser así para que tal vez todos quedemos en un solo lado y lo veamos. No sabemos cómo va a ser el Señor. No sabemos. Pero todo ojo le verá. Y mira lo que dice. Y verán al Hijo del Hombre. ¿Cómo? Viniendo sobre las nubes del cielo. Así como se fue con las nubes, ¿qué? Vendrán las nubes del cielo. Es con poder y ¿qué? Y gran gloria. Y mira esta frase. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea, tú no vas a tener que ir a ningún lado, hermano. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es el arrebatamiento, ¿eh? Tú no vas a tener que ir cuando Él venga, ¿qué? Él enviará a sus ángeles y donde estés, hermano, en los cuatro lados de la tierra, ¿qué? Te recogerá para estar con Él en las nubes. Amén. Eso lo explica Pablo. Entonces hay que tener cuidado porque muchos van a decir, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. Pero el Cristo solo es uno, solo hay un ungido. ¿Quién es? El Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, antes de seguir con lo que estamos viendo de la Trinidad, y aún tal vez el Señor nos permita ver algo de la Trinidad ya en el Nuevo Testamento, quería que hiciéramos este capítulo que es muy importante, hermano, como un paréntesis, ¿ven? La encarnación de Dios, Jesucristo, verdadero hombre. Amén. Ya lo habíamos visto la divinidad del Hijo, ¿vale? Pero hoy vimos la humanidad, su vida, su muerte, su resurrección, dónde está y cómo volverá, hermanos. Amén. Esa es nuestra esperanza para los tiempos oscuros que se vienen sobre nosotros. Amén, hermano. No sé si haya preguntas. Cuando dice que el Señor iba creciendo en sabiduría, él era consciente de que él era la misma sabiduría. Sí, él era consciente. Mira, hay un pasaje que no lo leímos, leámoslo, porque habla de esa realidad. Y él era consciente, hermanos. Hechos como hombre, él lo hizo como hombre. En el versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno. Este Jesús, ¿cuál? El de Nazaret. El que ellos conocían que era Nazaret. Varón, o sea, un hombre aprobado entre vosotros con las maravillas. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. No él era como hombre, porque como hombre estaba limitado, sino ¿quién las hacía? Dios hizo entre vosotros. ¿Cómo? Por medio de... ¿Era un qué? Un instrumento. Y creo que a Cornelio se lo dice más claramente, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue de Cornelio? Bueno, lo buscamos. A los hijos de Israel. Hechos 10:36. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Sí ves? Siempre Jesús es el Cristo, este mismo. Mira cómo dice Pedro, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mira esta palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí ven? ¿Cómo Dios lo ungió con su Espíritu? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Sí ven que la Biblia recalca estos detalles? Para que nosotros sepamos siempre que es este mismo Jesús. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque acuérdense que Filipenses dice que él
no le importó ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo. O sea que él voluntariamente nunca actuó, ni trató como Dios, aunque él era Dios, sino como ¿quién? Como hombre. Y el Padre lo ungió como hombre por su Espíritu Santo y hizo prodigios y señales a través de él. Dice, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Bueno, y sigue adelante la predicación. Entonces, ¿era qué? El poder que estaba sobre él, la unción del Espíritu Santo, con la cual él hacía milagros, con la cual él nunca actuó cuando estuvo en su carne como Dios mismo, sino actuó como hombre, para darnos ejemplo a nosotros, hermanos. Como instrumento. Amén. El Espíritu lo guiaba, lo guiaba. Él decía, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra que debo hacer, lo que el Padre me envía a hacer. ¿Cómo le contesta a María cuando le las bodas, ¿no? Que él dice que todavía no es la hora que se le. Sí, amén. Por eso los testigos de Jehová caen en el conflicto, porque solo leen los pasajes que están relacionados a su humanidad. Pero la Biblia no solo habla de su humanidad. Mira, el pasaje que te iba a leer a ti, leámoslo, hermanos. Romanos, creo que es 8. Es como para sellar lo que hemos compartido, hermanos. ¿Cuál es? Romanos 9, 5. 9:5. Sí, hermanos. De quienes viene hablando los judíos, ¿no? De la elección de ellos. Leamos desde el 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, ¿quién? Vino Cristo. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos que el Cristo que había de nacer en Belén, sus apariciones, sus salidas eran desde la eternidad? Este mismo Cristo que tuvo las apariciones desde la eternidad, que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es la sabiduría coexistente con Dios en el Padre, vino, ¿sí? Pero mira esta frase, vino Cristo en la encarnación, ¿no? Pero mira esta frase, el cual es Dios sobre todo, aún sobre su humanidad él sigue siendo Dios, hermano. Aunque venga descendiente de Abraham, de David, de Adán, a un hijo de María, es que es Dios sobre todas las cosas, dice Pablo, bendito por los siglos. Amén. O sea, él vino como hombre, pero era Dios sobre todas las cosas, sino que no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, murió, y bueno, todo lo que hemos visto hoy, amén. Pero este versículo resume claramente, ¿no? Sí queda un poco más claro lo que veníamos tratando. Bendito sea el Señor, hermano. Estas cosas hay que tenerlas guardadas en el corazón, hay que conocerlas. Estos versículos hay que conocerlos porque hay una lucha, hermanos. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, hermano. Así es sencillo, dice Juan, ¿no? Y el que no persevera en la doctrina de Cristo no es de Dios tampoco. ¿Amén? Dice Juan, ¿no? No lo